¿Qué tal? Vamos a ver cómo resolver este ejercicio aplicando el algoritmo de Dijkstra. Lo vamos a hacer primero por el método de etiquetado y posteriormente por el método de tabla. Lo que nos importa mucho es conocer nada más el inicio. Por ejemplo, nos piden aquí, si nos dicen cuál es la mejor ruta para ir de A hasta E, simplemente aunque conozca el inicio, hago el algoritmo y me va a dar las etiquetas para llegar desde A hasta cualquier punto del grafo. El algoritmo de Dijkstra la gran mayoría de las veces es efectivo, rara vez o existen casos raros en los que los grafos, aplicando el algoritmo no nos da la ruta mínima, sin embargo siempre se va a acercar al resultado real. Entonces siempre sigan los pasos y bueno, lo van a lograr. Obviamente esto se aplica en grafos muchísimo más grandes en la vida real, pero bueno, el chiste es aprender a hacerlos. Como el inicio es A, le colocamos una flecha, entonces ahí comenzamos con nuestra primera etiqueta. Ponemos esto y siempre vamos a escribir tres parámetros. El primero va a ser el costo o lo que me ha costado llegar hasta A o hasta el nodo donde esté, y el segundo de dónde vengo, y el tercero el número de saltos que he dado. Por ejemplo, aquí si apenas voy iniciando, lo marco como nodo permanente y me voy a posicionar ahí. Bueno, primero pongo su etiquetita, ¿no? Si voy a iniciar en A, me dice ¿cuánto me ha costado llegar a A? Pues ni siquiera me he movido, entonces es 0. No me he movido, me ha costado 0. Esto, recuerden, son los costos. ¿De dónde vengo? Pues no vengo de ningún lado porque no me he movido, le ponemos un guioncito ahí. ¿Y cuántos saltos he dado hasta el momento? 0, porque no me he movido. Saltos es, por ejemplo, es 1, 2 si me voy moviendo, ¿sí? En este caso todavía no nos movemos, entonces así se queda. Entonces lo marcamos como nodo permanente, o sea, lo rayamos, y para lo siguiente lo que hacemos es esto. Una forma es decir, bueno, a partir de ahí, es como si yo me posicionara ahí. A partir de ahí visualizo a cuáles nodos puedo llegar de forma directa, solo de forma directa. Por ejemplo, está el B y está el D. Al C no puedo llegar de forma directa, ni al E de forma directa, ¿ok? Entonces los únicos que voy a etiquetar son los que están conectados de forma directa. Vamos a ver, hacia el B, si nos vamos hacia el B, igual recuerden sus tres parámetros que le vamos a poner ahí. Estoy en el A, hasta ahorita me ha costado 0, y me voy al B, ¿cuánto me cuesta? 0 más 2 me cuesta 2. Ahí vamos a ir poniendo el acumulado. Y enseguida, ¿de dónde vengo? Del A. ¿Cuántos saltos he dado hasta el momento? Aquí llevaba 0, le brinco, por eso les digo, con un monito ahí es un poco más sencillo. Le brinco, entonces ¿cuántos llevaría? Un salto. ¿Sí? Ya está la etiqueta de B. Ahora lo hago con D. Estoy en A. Si me voy a D, sus tres parámetros, estoy en A, me voy a D, ¿cuánto me cuesta? 0 más 10, 10. ¿De dónde vengo? De A. ¿Cuántos saltos he dado? 0 que había dado. Y si le brinco hacia acá, 1. ¿Ok? Siguiente paso. De los nodos que actualmente tienen etiqueta, que solo son estos dos, pues esos aún no han sido etiquetados. De estos dos elijo el que hasta el momento me ha costado menos. Me ha costado 10 llegar hasta aquí y me ha costado 2. Entonces, ¿cuál elijo? Lo pongo como nodo permanente y entonces me muevo a ese nodo permanente. Me coloco ahí. Siguiente paso. Otra vez, etiquetar los nodos a los que alcanzo a llegar. ¿Ok? Fíjense, puedo llegar a C, puedo llegar a E, puedo llegar a D y puedo llegar a A. Voy a etiquetar el C por primera vez, voy a etiquetar el E, voy a etiquetar el D, y el A ya no, porque ya es nodo permanente. Digamos que es como si los fuéramos eliminando, ¿okay? Ya no. Entonces vamos a hacerlo. Si me voy a C, la etiqueta queda como 2 que ya tengo, más 4, 6, ¿de dónde vengo? De B. ¿Y cuántos saltos? Hasta ahí llevaba 1 y otro brinco que le doy, 2. Continuamos con E. 2 que ya tenía, más 14, 16. ¿De dónde vengo?
de B, ¿cuántos saltos serían? Uno que llevaba, y si le brinco hacia acá, pues ya serían 2. Y ahora reviso este. Si mejora la etiqueta, la cambio, si no, se queda como está. ¿Okay? Son 2 que tengo, más 12, 14. ¿Se mejora? No. Si es mayor la etiqueta, entonces no hubo mejoría. Si fuera menor, entonces esta la elimino y la pongo. Pero bueno, hagámoslo. 2 más 12, 14. ¿Es mejor o es más pequeño? No, entonces no la pongo. Se queda igual. Nos quedamos con la etiqueta que ya teníamos. Si mejora, si la cambiamos. Si no, se queda igual. Entonces continuamos. Siguiente paso. De los que ya están etiquetados, que es el C, el E y el D, elegimos el que hasta el momento nos haya costado menos. 6, 16 y 10. El menor sería 6. Entonces lo colocamos como nodo permanente y nos vamos para allá. ¿Okay? De allí, si estoy ahorita ahí, ¿a cuáles puedo llegar de forma directa? Únicamente al F y al E. A este no hay conexión directa. Vamos a hacerlo. Al F sería 6 que tengo más 6, 12. ¿De dónde vengo? De C. ¿Cuántos saltos? 2 que ya tenía y le doy otro más, 3. Siguiente, si estoy en C, me ha costado 6 más 2, 8. 8 si es menor que 16, entonces esta se va y pongo la nueva. 6 más 2, 8. ¿De dónde vengo? De C. ¿Cuántos saltos? Llevaba 2. Si le doy otro, 3. ¿Okay? Nada más. Ahora siguiente paso, otra vez les digo, se va repitiendo. De los que me quedan, se fijan, esto ya no, porque ya es como si ya las hubiese eliminado. Este me ha costado 12, este 8 y este 10. ¿Okay? Observen aquí algo. Me pedían, o el ejercicio me pide llegar de A a E. Y no porque ya haya etiquetado E, voy a finalizar el proceso. Porque de haber sido así, observen, la primera etiqueta que le puse fue la de 16B. Y no por eso terminé. Y si se fijan, continuó con el proceso y mejoró la etiqueta. ¿Okay? Siempre hay que terminar hasta que ya pongo como nodos permanentes a todos los nodos. ¿Okay? Solo es un comentario porque a veces luego los dejan así, en cuanto llegan ya no le siguen. Y es hasta que terminen el procedimiento. Ok, entonces decíamos, de estos que ya están, este me ha costado 10, este 8 y este 12. ¿Cuál es el menor? Este de aquí, entonces me coloco aquí y lo ponemos como nodo permanente. Vamos a quitarme de acá. Okay, ya estoy ahí. Me dice de ahí, ¿hacia dónde puedes ir de forma directa? Hacia acá y hacia acá. Vamos a hacerlo hacia acá. 8 más 8, 16. ¿Es menor que lo que ya tenía? No, entonces ni la pongo. Ahora, 8 más 1, 9. ¿Es menor que el que tenía? Claro que sí, entonces este se va. Pongo el nuevo. 8 más 1, 9. ¿De dónde vengo? De E. ¿Y en cuántos saltos? Llevaba 3 más otro brinquito, 4. Voy a volver a poner para que quede claro. Ahí está, 4. Ya etiqueté otra vez los nodos que me faltaban. Siguiente paso otra vez, elegir uno de ellos, que es el más pequeño. Ya no va a haber más caminos, pero todos hay que hacerlo paso a paso. Entonces el menor, este es 10, este es 9. Me voy hacia acá, me pongo aquí. Me dice, ¿a dónde puedo ir? O cuáles están conectados de forma directa. Pues solo C y E, pero ya están eliminados o ya han sido marcados como nodos permanentes. Entonces, ¿qué etiqueto? Pues nada, no se puede. Siguiente paso, de los que me quedan, me voy al nodo D, lo marco como nodo permanente, me coloco allí y finalmente digo, ¿qué me falta de etiquetar? Ninguno, no puedo. Si hubiese, pues tendría que hacer el procedimiento y terminamos. Entonces digo, hasta que etiquetamos el último como nodo permanente y ya vemos si hay o no algún nodo pendiente, es que termina. ¿Bien? Ya hasta que marcamos todos como nodo permanente. Ok, entonces por ejemplo, ya está allí y lo que me importa es el inicio, les decía.
aunque por ejemplo aquí diga de A a E, yo tengo que poner el inicio y de ahí hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me da la ruta más corta sobre cualquiera de los puntos. Vamos a ver, esto se haría de forma en reversa. Dice de A a E, entonces me voy al nodo E, me voy aquí. Y dice, permítanme agarrar un marcador y vamos a hacerlo de otro colorcito. Me dice de A a E, entonces me voy a E. E fue el final. Y vamos a ver, E de dónde venía, de C. Entonces decimos, marcamos así, venía de C. C de dónde venía, de B. B de dónde venía, de A. Y ahí está mi ruta desde A hasta E con la ruta más corta. Y bueno, anotamos aquí cuál sería la ruta. Es de A hacia B, hacia C y hacia E. Esa es mi ruta, o la ruta más corta aplicando el algoritmo de Dijkstra. El costo, ¿cuál fue? Nos vamos al final. ¿Cuánto me costó? 8. ¿En cuántos saltos llegamos? En 3. Son los saltos o iteraciones. ¿Ok? Ahora, si lo hacemos este mismo ejercicio aplicando la tabla, nos debe salir exactamente lo mismo. Coloco aquí a la derecha lo que tenía aquí abajito, nada más para no eliminar el grafo y que se vea aquí claramente que va a ser lo mismo. Colocar aquí la tabla. El tamaño de la tabla va a estar definido por el número de nodos que tengamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 filitas donde vamos a trabajar, y esta la dejé para ponerlo el título. Por ejemplo, aquí le voy a poner nodo. A ver, vamos a poner nodo. Pongo nodo A, B, siempre va a ser mejor si los colocamos en orden alfabético. C, D, E y F. ¿Ok? Entonces recuerden, hacia abajo siempre va a quedar de acuerdo al número de nodos. Son 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia la derecha también va a quedar o va a depender de acuerdo al número de nodos. Y van a ser el número de pasos a realizar. Va a ser igual al número de nodos con los que contamos. Tenemos 6 nodos, entonces vamos a tener 6 pasos. Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto para qué nos sirve? Debemos saber el por qué es así. Porque si no llegamos hasta acá, que luego muchas veces pasa, significa que algo hicimos mal en el procedimiento. ¿Okay? El primero, así se define la tabla. Siguiente paso. Me dice, ¿dónde vas a iniciar? En A. Ok, entonces comenzamos aquí. Y colocamos nuestra primera etiqueta, al igual que lo hicimos acá, vamos a hacerlo. Como podemos observar, en este caso, bueno, ya no anotamos el número de saltos, porque de una u otra forma están aquí. Entonces, tenemos el acumulado que es 0, porque hasta ahorita no me he movido, es el inicio. ¿Y de dónde viene? De ningún lado. ¿Okay? Entonces, para poder etiquetar a los demás, automáticamente o el equivalente de decir, bueno, es un nodo permanente, como tachábamos acá o rayábamos, aquí de esta forma. Pongo su etiqueta y ahí, luego digo, a ver, estos ya no me sirven. ¿Okay? A partir de allí, y lo convierto, perdón, en nodo permanente. Entonces lo voy a marcar, es que con el contornito verde, esperando que vaya quedando claro. Ahora sí, ya tengo mi primer nodo, entonces me estoy posicionando allí y me dice, desde A, ¿puedo llegar a B? Sí. ¿Cuánto me cuesta? Estoy parado en A, vamos a ponerlo igual otra vez aquí. Estoy parado en A, vamos a quitar este que teníamos. Estoy parado aquí. Y dice, ¿puedo llegar a B? Sí. ¿Cuánto me cuesta? 2. 2 más 0 que ya tenía, pues se queda con ese 2. ¿Y de dónde vengo? De A. ¿Okay? Etiquetamos los demás. Lo estaba haciendo con azul, bueno, ya quedó ahorita con negro. Luego, desde A, lo voy a hacer para todos los demás. Desde A, ¿puedo llegar a C? No. Le vamos a poner el símbolo de infinito, porque es como si dijéramos, desde A para mí es inalcanzable, entonces no puedo llegar a él, le ponemos infinito. ¿Okay? De A,
¿puedo llegar a D? De A puedo llegar a D, sí. Entonces 0 que ya tenía y 10 que me cuesta, ponemos 10, ¿y de dónde vengo? De A. Siguiente, ¿puedo llegar de A hacia E? De A hasta E, no se puede, entonces como me es inalcanzable le ponemos infinito. Desde A, ¿puedo llegar a F? No, como me es inalcanzable otra vez le ponemos infinito. Siguiente paso, en cada paso solo debe haber marcado un nodo permanente. Entonces, como aquí ya marqué uno, no puedo marcar otro. Lo que hago es, de los que tienen etiqueta, me llevo uno hacia el siguiente renglón, hacia la siguiente fila, perdón, columna, hacia la siguiente columna, elijo el 10 o el 2, ¿cuál es menor? El 2, ok, me lo llevo entonces acá, al siguiente paso, lo dejo así igualito, y digo, si ya me lo llevé, entonces todo lo que está a su derecha se va. En cuanto pongan o en cuanto pasen una etiqueta hacia otra columnita, automáticamente eliminen ya los demás pasos. Y entonces lo convertimos en nodo permanente. Lo marcamos. A partir de allí, ahora estoy en B y hago lo mismo. Estoy en B, de B puedo llegar a C. Vamos a ponerlo aquí. Desde B puedo llegar a C. Sí, ¿cuánto cuesta? 4. Vamos a ver. 2 que ya tenía más 4 son 6. ¿De dónde vengo? De B. Luego, de B puedo llegar a D. De B puedo llegar a D. Sí, me cuesta 12. 12 que ya, 12 que me cuesta más 2 que ya tenía son 14. ¿Y de dónde vengo? De B. ¿Ok? Pero vamos a ver. 14 es menor que lo que ya tenía, que el 10. No, entonces como no mejoró, me quedo con la que estaba, que es 10, A. Se queda tal y como estaba, ¿ok? Solo va a cambiar si mejora, recuerden, igual como hicimos acá. Luego, de B puedo llegar a E. Desde B puedo llegar a E. No se puede, entonces se queda como estaba. Sigue siendo el valor que ya tenía, que es infinito. ¿Sí? De B puedo llegar a F. Desde B puedo llegar a F. No puedo. Y como tenía infinito, pues entonces se queda con lo mismo. ¿Sí? Siguiente paso, igual ya rellenamos. Entonces, ¿qué hacemos? De los que ya están etiquetados, pasamos el menor a la siguiente columna y eliminamos los pasos. Okay. Del 6 y el 10, ¿cuál es menor? El 6, entonces lo pasamos, 6, B, y luego después de pasarlo, eliminamos lo que está a su derecha. Lo marcamos como nodo permanente y comenzamos a etiquetar. Dice, si ahora estoy en C, de C puedo llegar a D, de C puedo llegar a D, no. Como no puedo, entonces se queda con la etiqueta que ya tenía, 10A. De C puedo llegar a E, de C, bueno, no había cambiado el monito. De C puedo llegar a D, no puedo, entonces se queda, si ya tiene un valor, se queda como estaba. Es la que acabamos de hacer. De C puedo llegar a E, de C puedo llegar a E, sí. ¿Cuánto me cuesta? 2. Entonces 6 que tengo más 2, 8, ¿de dónde vengo? De C. Ahora de C puedo llegar a F, de C puedo llegar a F, sí. ¿Cuánto me cuesta? 6. 6 más 6 que ya tenía, 12. 12C. Listo. Siguiente paso otra vez, de los que ya están etiquetados, elegimos cuál es el menor y nos lo llevamos a la siguiente columna. Sería 10, 8 y 12, ¿cuál es menor? El 8, entonces ese nos lo llevamos, 8C, y automáticamente eliminamos todo lo que está a su derecha, marcamos como nodo permanente y comenzamos a etiquetar. De E
hacia D puedo llegar. Estoy aquí. De E hacia D puedo llegar. Sí, me cuesta 8. Entonces 8 que ya tengo más 8, 16. ¿Es menor que la etiqueta que ya existe? No, entonces me sigo quedando con ese 10. ¿Se fijan? Siguiente. De E puedo llegar a F. Sí. ¿Cuánto me cuesta? 1. 8 más 1 que me cuesta son 9. ¿Es menor que el 12? Sí, entonces sí la cambio. 9, ¿de dónde vengo? De E. Siguiente paso, de los que ya están, me llevo el más pequeño a la siguiente columna o al siguiente paso, que es 19, cual nos dejamos el 9. 9, E. Eliminamos luego lo que esté a su derecha y marcamos como nodo permanente. Y hacemos lo mismo. Ahora estoy en F. De F puedo llegar a D, que es el hueco que está aquí. De F puedo llegar a D. No, entonces se queda como estaba. 10A. Y finalmente dice, de los que están etiquetados, llévate el menor. Pues es el único de hecho, entonces lo paso. Ese no es. Lo paso tal y como está. 10A. Y lo marco como nodo permanente. ¿Cómo podemos revisar si lo que hicimos está bien? Al menos pues que de plano hayamos sumado mal. Primero, en cada paso solo hay un nodo permanente. Observen, solo uno está marcado como nodo permanente. En el paso 2 solo uno. En el paso 3 solo uno. En el paso 4 solo uno. Paso 5 solo uno. Paso 6 solo uno. Lo otro, después de que etiquetamos, ya todo debe estar tachadito. ¿Sí observan? Bueno, aquí pues ya no hay más. Pero aquí sí, aquí sí. La otra, jamás hacia la derecha va a haber números mayores. ¿A qué me refiero? Siempre va a ir disminuyendo. Aquí pues no tiene más a la derecha. Aquí inició en 2, se quedó en 2. O queda igual o disminuye, pero jamás va a aumentar. Infinito, infinito, recuerden que es un número grandísimo, ¿no? Por así decirlo. ¿Disminuyó? Sí. ¿Disminuyó? No, pero se quedó igual. Aquí. ¿Disminuyó? No, pero se quedó igual. Y si hubiese cambiado, tiene que ser más chico. Aquí sí cambió. Era infinito, después fue 8 y se quedó igual. Aquí, infinito, se redujo y quedó igual. ¿Ven? A la derecha siempre va a reducir. Jamás va a incrementar. Errores que he visto de repente, que luego vuelven a poner infinito en vez de dejar la etiqueta que ya traíamos. Por ejemplo, si aquí luego le ponen infinito, pues ya está mal, porque es 10, 10, y si le ponen infinito en vez de disminuir, ya incrementó. ¿Okay? Es una forma rápida de revisar si más o menos hicimos bien el procedimiento. Entonces vamos a ver. Y recuerden, son métodos distintos, pero el método significa solamente formas diferentes de hacer las cosas para llegar al final al mismo resultado. Vamos a ver, en el nodo A me quedó la etiqueta 0,1, en el nodo B 2A, en el nodo C 6B, en el nodo E 8C, en el nodo F 9E, en el nodo D 10A. Entonces, se fijan, nos salió lo mismo. Ahora aquí, ¿cómo interpretamos esto que pone acá? Para llegar de A a E, pero aplicando el método de tabla, tenemos ruta, costo y saltos. Bueno, así, la ruta. El objetivo era llegar a E, nos vamos hasta donde está la etiqueta de E. Nos vamos a ir de reversa. El objetivo ya era llegar a E. ¿E de dónde viene? De C. Me voy a C. ¿Cómo quedó la etiqueta de C? Con B, que era de donde venía. Y B, me voy a B. ¿B de dónde viene? De A. Y listo, ya llegué de A a E. El número de costos va a ser igual al número de elementos que hayan salido menos 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Y coincide con lo que está acá, ¿no? Y el costo, me voy a la etiqueta final, es a la E. ¿Cuánto me costó? 8.
Y bueno, queda lo mismo que este de acá. Si quisiéramos saber, por ejemplo, cómo llegar desde A hasta F, vamos a ponerlo. Lo coloco aquí, desde A hasta F. Si ahora me piden cómo llegar desde A hasta F sobre el mismo grafo, ¿necesito volver a hacer el algoritmo? No, porque como les comentaba al inicio, el algoritmo me da el inicio, del nodo inicial, me da la ruta más corta hacia cualquiera de los demás nodos. Entonces, si me dan un ejercicio donde me dicen de A a E y luego otro donde es de A a F, si es el mismo inicio, lo puedo resolver con el mismo ejercicio que ya hice. Igual aquí, me pide de A a E y luego me pide de A a F. Entonces, como es el mismo inicio, lo resuelvo con la misma tabla. Este lo resolvería con las mismas etiquetas que ya están. Vamos a ver. Tenemos aquí de A a F. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a F y veo que viene de E, lo marcamos. Después E viene de C, C viene de B y B viene de A. Entonces, nuestro resultado ahí, ¿cuál sería? La ruta A, B, C, E y F. Vamos a anotarla. Ahora el costo. Me voy a la etiqueta final, que es el F. ¿Cuánto me costó? 9. ¿En cuántos saltos? En 4. Hacemos lo mismo, pero ahora aplicando el método de etiquetado. Para saber la ruta me voy de reversa. Que es de A a F, me voy hacia F. Dice dónde viene la F. Primero el fin fue F, luego de dónde viene la F. De E me voy a E. ¿De dónde viene la E? Viene de C. Luego me voy a C. ¿De dónde viene la C? De B. Y B, ¿de dónde viene? De A. Y ahí está. El costo, dijimos, va a ser yéndome, lo voy a terminar yéndome a la última etiqueta. ¿Dónde está? Dijimos era F. Me voy a F. ¿Cuánto me costó? 9. Número de saltos va a ser igual al número de elementos que pusimos, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. 4. Y aquí está. De A a F, aplicando el método de tabla. De A a F, aplicando el método de etiquetado. Espero se haya comprendido. Nos vemos para la próxima.